Hola mentes curiosas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Hiperactivados, bienvenidos a nuestro humilde canal de psicología, que como siempre digo, esperamos que se convierta también en el vuestro, y bienvenidos a este último vídeo corto, ¿no?, de la serie del Triángulo Dramático de Karman, y para eso, como siempre, a mi compañera Jessica. ¿Qué tal, Vamos Jessica? allá. ¿Cómo está? Otra vez venimos, misma gama cromática, En oscuros. este caso, muy oscuros, sí. Sí, será porque vamos a hablar del rol de perseguidor, este rol que también se asocia un poco más a algo más negativo, que nos gusta menos vernos reflejados, pero que, bueno, vamos a hablar de él, que me parece que es bastante interesante. Vamos con ello. Bueno, pues nada, como ya comentabas, Alberto, último vídeo de esta sección de 3 mini vídeos donde explicamos más en detalle el triángulo dramático de Karman. Vamos a dejaros por aquí, o vamos a intentarlo, los hipervínculos con acceso a los vídeos anteriores. El primero de ellos, donde exponemos un poco más en general esta teoría y las interrelaciones que tienen los tres roles, y después los que subimos ayer y antes de ayer, hablando en concreto de víctima y de salvador. En este caso, como ya anticipabas, en rol de perseguidor, antes, que no se me olvide, Sí, por favor. suscribiros al canal, que nos ayudáis a llegar a más gente y bueno, pues si podemos ayudar un poquito a alguien, hacerlo de esta manera. Rol de perseguidor. Vamos a intentar con este vídeo desmitificar un poco, ¿no? Porque como ya anticipabas, gira en torno a este rol de perseguidor un poco esa creencia de que son malas personas o de que, bueno, pues tiene mucho de oscuro este rol. Es cierto que es con el que menos nos gusta vernos identificados, pero todos en algún momento generamos este tipo de relaciones con otras personas, entonces vamos a intentar cambiar un poquito esta creencia. Tal cual. Pasamos a leer como en los anteriores. Vamos a ponernos alguna imagen, la leemos y después vamos comentando, ¿vale? La primera de ellas. Vamos a intentar ver cuándo estoy en un rol de perseguidor. Estoy en un rol de perseguidor cuando culpo o hago responsable a otra persona de los problemas, critico o comparo constantemente a alguien y busco controlar lo que hace, utilizo el sarcasmo, la broma o la ironía para menospreciar a otra persona, generalmente estando en público, soy rígido, estricto o hago demandas imposibles, tengo expectativas imposibles de cumplir que luego reprocho o castigo. Esto se ve sobre todo en relaciones paternofiliales, después explicamos. También cuando me enfado porque los demás no hacen las cosas a mi manera, o cuando ante un desacuerdo o una crítica reacciono atacando porque me lo tomo como una defensa personal. Claro, yo creo que lo primero es entender, porque además a nadie, como decíamos al principio, no nos gusta vernos en este rol, y creo que todos podemos vernos reflejados en algún momento o en alguna situación con alguna persona en ese rol un poco más de crítico, más de juzgar, más machacón, ¿no? Creo que lo primero es no somos malas personas, no sois malas personas si alguna vez estáis dentro de este rol, ¿no? Lo que pasa es que este rol va a demostrar que la persona que acaba cayendo en esto pues tiene una serie de carencias o de creencias limitantes que le hace haber aprendido o relacionarse de esta manera y buscar el afecto, que lo hablamos siempre, ¿no? Buscar el afecto a través de imponer su idea, que muchas veces también se hace pues desde la inseguridad, ¿no? Pero esa inseguridad personal, pues lo que busca también es imponer, porque que rechacen un poco lo que yo digo me hace sentir a mí un poco inseguro, ¿no? Y yo creo que tiene muchas características comunes con los otros roles, o sea que al final hay bases que, bueno, pues que tienen en común, ¿no? O sea, al final hablábamos en anteriores vídeos de la autoestima, de cómo la autoestima se ve reforzada cuando mantengo este tipo de rol o cuando tengo este tipo de comportamientos. En este rol de perseguidor, cuando yo soy crítico y busco modificar el comportamiento del otro, muchas veces lo que obtengo es que efectivamente eso sucede, y entonces yo veo que las cosas van bien cuando tú actúas como yo pienso que hay que actuar. Eso aumenta también esa creencia de soy el que tiene que dirigir o el que tiene que sentar las bases de cómo tiene que ser el comportamiento de la otra persona, y eso al final lo tiene muy en común con el rol de salvador. Hablábamos en el vídeo anterior de esa fina línea, ¿no?, que te hace estar más en un punto o en otro. Sí, y que yo creo que muchas veces podemos ser perseguidores sin ser conscientes que estamos siendo perseguidores. Totalmente. ¿Vale? Que a lo mejor podemos hacer esta broma, esta ironía, ese sarcasmo de tú no sabes, que si no, que al final estamos minusvalorando, ¿no?, y menoscabando la autoestima de la otra persona sin yo ser consciente que lo estoy haciendo, ¿no? Porque lo digo, porque creo que ahora lo vamos a ver en por qué me comporto como perseguidor. Creo que muchas veces viene de unos esquemas, de una manera de relacionarme que es totalmente inconsciente y que se genera un patrón de conducta de relacionarme de esta manera, ¿no? Entonces vemos un poquito el por qué, ¿no? ¿Qué hace para que yo me comporte como un perseguidor? Y dice, bueno, he tenido unos padres controladores o muy exigentes que generaban dinámicas de culpa. Proyecto mis propias inseguridades y miedos en otra persona a la que critico y juzgo como forma de lidiar con mis conflictos internos. He tenido experiencias dolorosas pasadas que han generado una creencia disfuncional que me lleva a estar en postura defensiva o a controlar
para protegerme, y he aprendido que este tipo de conducta generan atención y cierto grado de sumisión. Muy complejo, ¿eh? Es cierto que yo diría que es el rol más complejo. Creo que, además de estas situaciones, que si quieres ahora explicas un poquito más en detalle, creo que el tránsito, el paso, de un rol a otro, en concreto de salvador a perseguidor, es muy fácil. Cuando yo estoy desgastado o desgastada porque he tendido a cuidar mucho, has depositado en mí la responsabilidad de mejorar tu situación, cuando ya he llegado a ese nivel de desgaste, creo que es muy fácil pasar con esa persona en concreto a tener un rol de perseguidor, ¿no? Ya entonces ser muy crítico, ser controlador y pasar a, pues eso, a juzgar la parte inmóvil de la persona con la que nosotros nos estamos relacionando. Es que fíjate, yo creo que al final todo esto, que es son como teorías psicológicas distintas, vienen a decir un poco la importancia de cómo han sido las relaciones tempranas con mis relaciones. No solo de cómo he recibido yo, sino también lo que yo he ido aprendiendo por lo que he visto. Esto que llaman el aprendizaje social de Bandura. Puedo meter así un dato técnico. Pero, por ejemplo, si yo tengo unos padres que han sido muy exigentes o muy controladores, me pueden al final meter o aprender, lo veíamos en el vídeo de hace 2 días, en un rol de víctima, donde tengo unos padres que son perseguidores y entonces yo me enrolo en, pues fíjate, no me dejan, tal, y tengo ese refuerzo desde ahí, pero incluso puedo llegar a que yo aprenda a que es una manera de relacionarme, es una manera de imponer, es una manera de generar respeto en la otra persona a través del miedo, a través de la sumisión. Entonces podemos ir un poco por ahí. Esos estilos parentales que yo recibo, que yo he aprendido, que yo muchas veces ya luego cuando soy mayor los perpetúo haciendo lo mismo porque es un poco el modelo de referencia que yo he tenido. Y creo que también viene muchas veces, a lo mejor, dentro de padres controladores que me han invalidado un poco, acaban también haciendo que mis propios problemas, mis propios miedos, mis propias inseguridades, yo no sepa gestionarlos. Y entonces cuando de repente hay algo que me molesta de alguien, pues me resuena y en vez de asumir que esto que me está pasando es porque yo me genera un miedo, una inseguridad o se me supera, pues tiendo a hacer responsable a otra persona, la culpo, la critico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es que es complicado. Es complicado. Yo creo, destacaría un par de cosas. Primera, que creo que personas que tienen este rol ya como muy instaurado, ¿no? Como algo más puntual, sino como muy instaurado, creo que tienen una característica común, o que yo suelo ver también en terapia, que es un poco esa creencia de que el mundo es hostil, como de que interpretan comentarios también de otras personas como un ataque personal hacia ellos, ¿no? Ante el que se tienen que defender. ¿Y cómo me defiendo? Pues haciendo una crítica, un juicio sobre cómo te estás comportando tú, ¿no? Al final es una defensa, lo vivo así muchas veces. Y luego creo que hay esto cuando las personas tienen como muy, muy arraigado este rol, pero otras personas que no, ¿qué opinamos sobre las bromas? Es broma, te hago un comentario ofensivo o que busca humillarte en una situación normalmente pública, como decíamos, pero siempre me refugio en el no, pero no te enfades, ¿no? Que es claro, broma esto que te digo. O que exagerado eres, ¿no? Porque te estás dramático. Es que no se te puede decir nada. Claro, generación de cristal. Hay otro vídeo también de esto, ¿no? Sí, sería interesante también hacer uno sobre invalidación emocional, ¿no? Me parece interesante. Sí. Yo, fíjate, si os resuena porque os veis en el rol de perseguidor, ahora vamos a ver cómo salir de ahí. Pero si vosotros os resuena porque sentís que tenéis una persona a vuestro alrededor que está ejerciendo este rol de perseguidor con vosotros, creo que una cosa interesante es trabajar el tema de la compasión. Que es difícil porque es una persona que te está criticando, machacando, haciendo sentir de menos, sentir pues menos valorada, con menos habilidades, o porque también muchas veces se hace a veces desde la soberbia, desde la creencia de que yo soy mejor, desde cierto narcisismo también, ¿no? Pero hablo de compasión porque tenemos que entender que no es una mala persona, sino que está cubriendo un vacío, unas carencias a nivel personal, de búsqueda de afecto y de no saber gestionar la situación y necesita delegarla y echar la mierda en la otra persona. En la ¿no? otra persona. Justo. Eso no quiere decir que ahora lo veremos que haya que marcar límites y todo esto, ¿no? Pero que entendamos que muchas veces no es mala persona como tal, sino es una persona que no sabe gestionarlo esto. Y que todos hemos tenido una trayectoria de vida y que al igual que mi rol disfuncional me invento como víctima, está generando una situación de malestar en la relación, su rol disfuncional por su trayectoria de vida como perseguidor también está manteniendo una situación conflictiva, ¿no? Que al final es la interrelación, no es exclusivamente el cómo se comporta una persona. Pero bueno, antes de llegar a las conclusiones, vamos a ver efectivamente cómo salir de este rol de perseguidor. Os dejamos aquí algunos tips. Primero,
Importante, salir no es cambiar el rol, no es pasar a otro rol de salvador que aún así mantenga el conflicto, ¿no? Ahora veremos. Después debemos reconocer y aceptar que nos movemos en esta situación para transformar esa crítica en asertividad, fomentando el diálogo, ¿no? Más constructivo, desde luego. Pasar a no culpar a los demás. Tenemos que preguntarnos qué parte de este conflicto depende de mí, para desde ahí intentar movilizarnos, hacer una práctica de empatía y desde luego buscar soluciones en vez de culpables, ¿no? Que la crítica muchas veces es muy sencilla pero puede no ser constructiva. Yo creo que también hay que entender que, lo que hablamos, ¿no? Cuando yo me veo reflejado en este rol de perseguidor, muchas veces lo que tiendo es a pasar a salvar, ¿no? Yo me siento culpable porque he machacado a lo mejor a una persona y me soy consciente y me paso a salvarla y al final vuelves a seguir dentro de este triángulo negativo, ¿no? Para terminar con nuestro amigo otra vez, Acei Choi, que habla del triángulo ganador, él lo llama que el rol de perseguidor debería ser un rol de asertivo. ¿No? Asertivo. De pasar a, oye, pues cuando hay un conflicto, pues yo paro y entonces fomento el diálogo, no busco echar la culpa a los demás y siempre pienso, porque todo conflicto va a haber una parte, oye, ¿ese conflicto en qué parte depende de mí, ¿no? Claro, claro. Yo creo que dentro de esa asertividad, como perseguidor, como persona que ejerce el rol, tenemos que parar a cuidar mucho el cómo transmito el mensaje de la crítica, que puede ser una crítica, ¿no? Pero con cuidado de cómo se formula ese mensaje a través del diálogo, ¿no? Pasar primero, antes de dar una opinión, siempre hay que preguntar si la otra persona quiere recibirla, porque si no, no estamos en derecho de poder hacer un juicio o opinar sobre cosas donde no nos han llamado, pero después cuidar ese mensaje desde el cómo yo me siento y no el cómo tú actúas, ¿no? Tener cuidado con eso. Y en caso de que, como decías antes, sea otra persona con la que yo me relaciono la que suele ser perseguidor, aquí creo que también hay que entrenar esa puesta de límites, ¿no? Y yo siempre digo, a veces cuesta mucho decir, no quiero que me trates de esa manera, me duele que me hables así, poner un límite como más claro, ¿no? Y que a mí me es muy útil, o yo muchas veces recomiendo, devolverle a la otra persona la pregunta. Creo que es muy importante que el perseguidor reflexione, ¿no? Entonces, si en algún momento nos sentimos como muy intimidadas por algo que nos han dicho, como el parar y simplemente preguntarle, ¿cómo crees que me hace sentir esto que me acabas de decir? Y ya desde ahí estamos abriendo la puerta a que esa persona trabaje un poquito la empatía y decir, vale, ¿cómo te he hecho sentir con esto que acabo de decir? Y hacer esa pregunta creo que ya da pie un poco a intentar buscar la resolución del conflicto. Fíjate, una cosa muy del día a día de una situación del perseguidor es que cuando a lo mejor nos encontramos una persona en nuestro entorno, un ser querido, que tiende a quejarse, ¿no? Que tiende a no buscar solución y estar toda la queja, el perseguidor que muchas veces, porque ha aprendido a que mostrar las debilidades es negativo, que alguien que no se moviliza para conseguir es alguien débil, pues tiende a criticar, es que lo hago, al final te quejas y no haces nada, y empieza esta serie de mensajes que lo que están haciendo precisamente es menoscabar más la autoestima y hacer pues este rol de perseguidor. Entonces paramos también, igual que he dicho que el perseguidor es una persona que cubre un vacío, si yo soy perseguidor también pienso que la otra persona que está en víctima pues también tiene una serie de dificultades para gestionar eso y que yo tengo que ser asertivo, ayudarla en vez de pues intentar hacerla sentir peor, que es incluso pues más perjudicial, que no tiene ningún sentido. Eso es, eso es. No sé si habremos dejado claro un poco. De todas maneras, siempre os animamos a que en comentarios nos podáis dejar preguntas, en caso de que os veáis más o menos identificado con alguno de los roles, que nos lo podáis contar, y que si hay algo que no haya quedado claro o que queráis que abordemos un poco más en profundidad, pues que os animamos siempre a que nos lo contéis. Es complejo. Este es complicado, bueno, sí. Esperamos que os haya servido y, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y os esperamos en los próximos vídeos. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Chao, chao.